Guajes, hoy acabo de comer en Las Vegas. Sí, tal cual oís, en Las Vegas. Pero mirad, me llevo la comida para casa, porque vaya fartucada. Así que pa' casira. Arrancamos con una de pulpo, chavales. Por hoy hay aquí un maestro pulpero y hay que aprovechar la ocasión. Está buenísimo este pulpo, mirad. Con su punto de sal, con el pimentón, pero te des. Y con los palillos, porque el pulpo hay que comerlo con palillos. Mira ahí el pan, de anteojos. Yo soy más de miel que de corteza. Vosotros del pan, ¿qué es lo que os gusta más? Es increíble. Podríamos dejar de pedir la longaniza de Avilés y embutido blanco de cerdo. Y si no, corrájenme en comentarios, está muy buena, sí señor. Y ves los platos, aquí son bestiales. Ya más de uno quisiera tener esta longaniza. Ahora el producto estrella de la casa, el cachopo furaki. Mirad qué barbaridad, Esto da para 4 personas tranquilamente. Un cachopo con solomillo de cerdo, queso gouda. A ver si me dice algún sitio donde haya un cachopo más grande que este, porque esto ya, tonelada y media. Ahí tenéis el que sí, mirad. Pero sinceramente no doy crédito. Patatines, luego la ensalada. No sé por dónde atacarlo. Ahora les enviáis la tarta de lotus, chavales, todo un clásico. La tarta de la abuela, cremosina allí. Está buenísima. Os puedo decir que nunca lo había probado. Con un poquitín de helado de vainilla para refrescar un poco. Todos los postres son caseros, me han comentado. Y yo con lo tradicional que soy, que me voy a decantar por esta, por la de lotus. Lo siento, hoy salté la tradición, chavales. Y el total de la farturina fue de 87 euros. Pero esta comida da mínimo para 3 personas. Y todo esto en el mesón El Furaku, en Corbera, Asturias, concretamente en Las Vegas.